la Biblia y las generaciones pasadas. En estas horas de la mañana voy a hablar brevemente sobre un artículo sobre Biblia e historia y cómo es que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, llega a ser parte de la historia y pasa a ser completamente un libro de historia con todas las herramientas teológicas correspondientes, pero ya desde un punto de vista de un cumplimiento histórico que tiene una connotación de exclusividad a los cuales quiero referirme primeramente a los universos. Muchos han dejado de existir por tomar las Sagradas Escrituras, la historia de la Biblia, las generaciones pasadas, han aplicado de manera malitiva principalmente la historia de Babilonia y la crucifixión de Jesús, el viernes de crucifixión. Y eso hace que la Biblia y las generaciones pasadas pasen a ser un libro exclusivamente para el planeta Tierra. La revelación, la inspiración y la iluminación inclusive es un proceso que se da a lo largo de las Sagradas Escrituras por voluntad divina. Esa voluntad divina no contempla la posibilidad de tener a los universos e inclusive a los imperios ya caídos imponiendo interpretaciones que no coinciden con la estabilidad de la naturaleza. En este artículo que voy a leer eh, habla a grandes rasgos cómo es que las generaciones pasadas llegan a ser un cumplimiento perfecto en lo que respecta al planeta Tierra. Las frases tales como tú nos has sido refugio de generación en generación nos da a entender el tercer elemento que es importante subrayar al tratar sobre la Biblia y la historia. Cuando Israel cantaba los salmos o cuando leía el resto de las escrituras, lo hacía consciente de que estaba escuchando y adorando a un Dios que había guiado a un pueblo a través de las generaciones. La Biblia fue traída como una guía por y para y a través de las generaciones, pero como dije varias veces, encontramos poderes organizados desde los masones a los universos llevados, desde las mafias de Babilonia y hacia todo poder que hubo en estas latitudes que han llevado a que la Biblia se vaya desvirtuando. El cielo informó la preocupación constante de no hacer de que la Biblia sea un diario, una cómic, inclusive un artículo debe estar bien citado por estudiosos de las Sagradas Escrituras. Y como algunos pueblos han tenido a lo largo de todos estos años, como Uruguay y un pequeño casi remanente, por así decirlo, en Francia, donde siempre decían que tenían tanto respeto a las Sagradas Escrituras que no quisieran ni tocarlas. Durante todos estos años he escuchado varias posturas con respecto a cómo entendían las Sagradas Escrituras y se llega a un punto donde hay una exclusividad que es total. Los universos, principalmente los Kepler, que van quedando, subsistirán en, en el universo Pana, subsistirán si es que no se acercan a las Sagradas Escrituras. Encontramos el cumplimiento no solamente del Mesías Jesús, sino el cumplimiento de la providencia a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, pero no encontramos un impulso de salvación hacia el mundo. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? ¿Quién es peor de peor? Y lo que se debía cumplir y demostrar el cumplimiento por medio de la fe y la creencia se fue desdibujando en el universo. Perdemos planetas nuevos en el universo, que están fuera del orden pero que podrían subsistir, pero que insisten en que la Biblia y las generaciones pasadas pertenecen a ellos. No es
posible. La naturalidad y el derecho natural es lo primero y lo último. Y cuando uno emigra para esos universos, extirpan la Biblia y las generaciones pasadas. No por algo hubo genocidio, no por algo se activa por momentos genocidio, porque siguen intentando condenación del mundo y ida de tales individuos que tienen la posibilidad de estar en el mundo y saber cuál es la historia de las generaciones pasadas con respecto a la voluntad de Dios en el cielo con respecto a los habitantes de la tierra. Algo semejante sucede en nuestros casos en las generaciones pasadas, no solamente a los descendientes, sino también a los humanos. La acción salvífica de Dios fue la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. En ese momento siempre se vuelve a nuestra fe y nuestra vida a enmarcar en cuál fue el propósito. Anoche nuevamente algunos van resumiendo todo lo que va pasando y les cuesta creer en que Dios vino a sentir la muerte para demostrar a los arenas de que no hay un nivel de coincidencia con respecto a la muerte. Nos sucede a todos los que vivimos en el mundo. La gran acción salvífica de Dios, que fue la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, pasa a ser nuestra fe y nuestra vida, porque así lo dicen las Sagradas Escrituras y se cumple. Cuando leemos las Escrituras tanto en público como en privado, lo hacemos como un pueblo comprado por la cruz de Jesucristo y rescatado de la muerte por la resurrección del mismo Señor. Entre aquellos grandes acontecimientos, y nosotros median casi 20 años que han pasado de aquel entonces, y a pesar de ello son todavía tan válidos para nosotros como lo fueron para los primerísimos cristianos. A pesar de ello son todavía tan válidos para nosotros que algunos, al leer la Biblia, lo primero que quieren es adorar a Dios y servir como cristianos. Eso hace una referencia a un punto culminante de nuestra fe. En eso nuestra experiencia es paralela a los del pueblo de Israel, ya que hacen referencia a un punto culminante de nuestra fe. Israel, antaños, en la historia y la resurrección como un pueblo a través de los siglos que ha vivido la historia, ha reconocido que las Sagradas Escrituras celebra la gracia y el poder de Dios constante para con el mundo. Lo que todo esto significa es que la comunidad de fe dentro de la cual y en la cual leemos la Biblia no es solamente en una congregación local o en una denominación específica, ni en toda iglesia esparcida sobre la faz de la tierra. Las Sagradas Escrituras han previsto de que en un momento de la historia el cielo iba a pedir al descendiente. Estamos teniendo una exclusividad de adoración en el segundo cielo. Allí pedimos de que cese la continua eclesía pública o el evangelismo mancomunado, porque es hora de agarrar el pico y la pala. Venimos de años donde la eclesía crecía y iba a pasar algo maravilloso y sucedió algo maravilloso. Si uno mira por estos lugares, la temperatura, el clima, el sol supera a la de Vinto Pairumani, donde llovía entre 2 y 3 veces por año, pero se mantenía 24 grados clavado, un sol maravilloso y un vapor que descendía de las montañas, del hielo de las puntas, hacía de que ese lugar era casi perfecto, un Edén perfecto. Eso vino
a estos lugares se expandió a otros lugares. No obstante, necesitamos entender aquellos que hacíamos eclesía y que teníamos la fogosidad de hacer evangelismo público y todo tipo eh, de eclesía mancomunada, de que el cielo está trabajando para mejorar lo que se puede llegar a percibir. Y debemos ubicarnos a través de las Sagradas Escrituras y saber de que las Sagradas Escrituras, creer que las Sagradas Escrituras llega a cada nación y en cada nación no se tiene el poder, ni la autoridad, ni el derecho, ni el deber, ni la obligación de estafar a aquel que elige un versículo y lo guarda en el corazón. Aquel que va al Antiguo Testamento y encuentra en medio de ese caos a Babilonia y en medio del caos de Babilonia un versículo de Daniel, un pensamiento de Jeremías, una frase de Ezequiel. No hay margen de volver a estafar a los individuos en las naciones. La Biblia y las generaciones pasadas pasan a ser un libro exclusivo para el mundo. Aquel que lo intente debe pensarlo 2 veces. El hecho es de que leemos la Biblia con generaciones pasadas que implican una lectura a tiempo y destiempo, de manera inmediata y urgente. Podemos verificar que en cada pertinente situación hubo una respuesta en un momento determinado. En la situación de hoy, no es posible negar que la Biblia va dirigida a los primeros lectores y también dirigiéndose a los lectores de cada generación en este mundo. Lo que todo esto quiere decir es que la Biblia y la historia es imprescindible para la recta lectura de la Biblia. La Biblia es un libro de historia por cuanto narra las grandes acciones de Dios en la creación toda, y en la vida de su pueblo. Es también un libro histórico por cuanto su presencia ha dejado huellas profundas en toda la historia de la humanidad. Y es un libro de historia porque es la palabra de Dios a un pueblo que tiene una larga historia, a un pueblo a quien Dios creó, en Adán, en Abraham, en Moisés, en Isaías y en el cumplimiento del nacimiento de Jesucristo, que es el Padre de toda nación. Y es la palabra de Dios a un pueblo cuya historia no solamente comienza y termina y se extiende en Jesucristo, sino que gracias a la presencia y acción del Espíritu Santo continúa a través de los siglos. Hace poco Jesús informó, la palabra debe mantenerse viva. Por momentos está bien, por momentos está mejor y por momentos los casi 2000 años se le notan en la energía. Eso quiere decir que cuando Dios mediante Jesús vaya al descanso, o las generaciones vayamos al descanso, inmediatamente debemos mantener la palabra viva, no psíquica, no manipulativa, no ficticia, no comedura, la acción psíquica de las máquinas adentro comiendo lo sacro. No es posible que las naciones deban sufrir, las generaciones futuras deban sufrir lo que han sufrido las generaciones pasadas por no saber respetar la lectura de vida que necesita cada uno. Es en medio de la historia lo que se espera la culminación final en lo que respecta a el reino. Interpretamos y obedecemos la palabra de Dios, esa culminación que habla hermenéuticamente los teólogos, es el cumplimiento del propósito divino, en los cuales muchos, pero muchos creyeron, muchos generales dirían, y no General Conference, muchos creyeron en un cumplimiento físico, teofísico, naturalístico, que coincide con los propósitos naturales de las Sagradas Escrituras, la Iglesia, pero que ya no llegaban a demostrarlo en la sociedad. Eran muchos planetas.
eran más de 5.000 platos extraterrestres. Un planeta de eso eran 40 mundos. Lo soñaron, lo vislumbraron, lo creyeron, pero no llegaron a demostrarlo. Debemos cuidar las Sagradas Escrituras para que las generaciones pasadas, presentes y futuras sigan creyendo en el correcto profesionalismo de las Sagradas Escrituras y sepan comprender los más de 4.800 Kepler que están en el universo, de que la Biblia llega a pasar a ser exclusivamente revelación del mundo con una necesidad imperante de buscar a Dios y encontrarlo en medio de la revelación divina. Que tengan un buen sábado.